Hola, ¿qué tal, gente de la tribu? Yo soy el Indio Figueroa y en esta oportunidad quiero traerles un tema bastante interesante, ya que estamos en el mes del descubrimiento de América. Hoy vamos a hablar sobre el descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos, el Día de la Raza, la resistencia indígena y muchos otros nombres que tiene este suceso tan importante y que definitivamente cambió el mundo para siempre. Y me atrevería a decir que después del nacimiento de Cristo partió la humanidad en un antes y un después. Para empezar, tenemos que ser conscientes de que no podemos mirar los hechos del pasado con la mentalidad de ahora. Hay muchas cosas que no entenderíamos, hay muchas maneras de sentir, de ver el mundo que no comprenderíamos si no viviéramos en aquel momento. Tenemos que tratar un poco de trasladarnos hacia unos 500 años atrás, cuando todo estaba dado para que descubriéramos el mundo y se edificara el mundo tal como lo conocemos hoy. Primero hay que comenzar diciendo que los españoles, más específicamente el gran Cristóbal Colón, no fue el primero en llegar a América. De hecho, se sabe que el primero que llegó a América, más específicamente a Groenlandia, fue Erik el Rojo, que fue expulsado de Islandia. Este era un vikingo, era un nórdico, había llegado a Islandia, luego fue expulsado de acá de esta región y él llega a Groenlandia. Groenlandia, aunque políticamente es parte de Europa, porque políticamente, digamos, pertenece a un país europeo, pero sería su hijo Leif Erikson el que llegó a Canadá. Se cree que llegó a las tierras de Terra Nova, lo que hoy es Canadá, porque ahí se encontraron restos, vestigios de asentamientos vikingos. Se cree que llegó alrededor del año 900. Hay rastros ahí de asentamientos vikingos. No hay ninguna duda de que ellos llegaron, pero no establecieron, digamos, su presencia no fue trascendental o crucial como sí sería la que hizo la península ibérica, en este caso los castellanos. Y muy importante, ¿por qué digo los castellanos? Porque fueron los castellanos los que descubrieron, poblaron y colonizaron y crearon virreinatos y reinos, capitanías generales, etcétera, acá en América. España no existía en ese momento, no existiría hasta mucho tiempo después. España va a surgir de ambos continentes. El reino de Castilla, tenemos que ubicarnos, el reino de Castilla es uno de los tantos reinos que habitan para ese momento la península ibérica. Está el reino de Portugal, el reino de Aragón y el reino de Granada, que va a ser muy importante para esta historia. Entonces, tenemos que comenzar con una pequeña reseña de lo que fue la vida del descubridor don Cristóbal Colón. La mayoría de los expertos afirman que Cristóbal Colón nació en la República de Génova, más específicamente en la ciudad de Savona, en 1451. Muchos otros estudiosos dicen que nació que era judío, que era gallego, que era mallorquino, que era castellano, que era, bueno, de infinidad de sitios. ¿Por qué? Por el idioma que hablaba Cristóbal Colón. ¿Cómo sabemos qué idioma hablaba Cristóbal Colón? Por sus cartas, por sus textos. Yo tuve la oportunidad de leer uno de sus textos, es bastante complicado. Es como una mezcla de italiano con portugués, con español, unas palabras por ahí en francés. Es realmente bastante complicado leer sin una traducción, sin traerlo a una traducción actual, leer las cartas de Cristóbal Colón. Pero hay que tener algo también en cuenta. Los idiomas en aquella época recién se estaban despegando del latín, es decir, hace 500 años, estamos hablando 500 años atrás. No podemos esperar que Cristóbal Colón, si es que hablaba italiano, si es que hablaba castellano, si es que hablaba portugués, lo que hablara, no lo hablara como lo hablamos nosotros. Eso es un tema muy importante, puede ser tema para otro video, de la evolución del castellano y cómo prácticamente lo que hablamos hoy es un latín del siglo XXI. Otros afirman que como Cristóbal Colón toda su vida fue navegante, y de hecho era muy buen navegante, lo que él hablaba era una lengua franca que hablaban los marineros, como un poco de todo, para entenderse a cada uno de los puertos que ellos llegaban. Obviamente era como una especie de lo que hoy sería el esperanto, algo así, o sea, una especie de lengua para poder en cada puerto comerciar hablando lo básico, entendiéndose lo básico entre ellos. Muy bien, Cristóbal Colón se va a vivir, ahora eso sí lo sabemos con certeza, se va a vivir a la isla de Madeira, que pertenece al reino de Portugal. Aquí en la isla de Madeira se casa con Felipa Muniz. Felipa Muniz, que es una portuguesa, se casan. Allí en la isla de Madeira tienen a su primer hijo, Diego Colón. Y aquí se da algo muy importante que es muy poco sabido, a pesar de que por mucho tiempo fue una teoría bastante importante y de bastante peso. Aquí en la isla de Madeira
se da el mito, la leyenda del prenauta. ¿Qué es la leyenda del prenauta? De repente hoy en día es muy poco conocida, pero en su momento tuvo bastante repercusión. Teóricos y cronistas de ambos lados del Atlántico, sin relación entre sí, la han comentado. No la defiendo a capa y espada, pero fue una teoría bastante importante, bastante interesante. ¿Cuál es esta leyenda del prenauta? Al parecer, viviendo Cristóbal Colón en Madeira, lo contacta un navegante moribundo, un navegante anciano moribundo que había sido náufrago en las aguas del Atlántico. ¿Qué quería este marino moribundo? Al parecer, este marino, hacía un tiempo atrás, navegando, comerciando desde las Islas Canarias, que pertenecen a España, y las Islas Madeira, de Portugal, al parecer fue encontrado por una tormenta en medio del océano, y luego de unas semanas, con el barco destruido, con todo su equipo pasando hambre, etc., llegan a unas tierras, cito textualmente, maravillosas y extrañas, del otro lado del océano. Esto fue lo que le dijo a Colón, con personas con la piel cobriza, etcétera, que los atendieron muy bien. Ellos repararon su barco y regresaron a esta isla. Él se lo guardó durante mucho tiempo porque pensó que nadie le iba a creer, etcétera. Recordemos que para aquel momento se creía que el planeta tenía solo sus 3 continentes: Asia, África y Europa, más nada. Pero al parecer este expedicionario, este marino, decide contárselo a Cristóbal Colón. Incluso muchos cronistas llegaron a ponerle nombre a este marino: Alonso Sánchez de Huelva. De hecho, el primero en ponerle nombre fue el Inca Garcilaso de la Vega, que también refirió esta leyenda en sus escritos. Hoy en día, como decía, está un poco en desuso, no se conoce mucho, pero durante mucho tiempo varios historiadores, varios cronistas refirieron esto. ¿Posible? ¿Imposible? Yo se las refiero y ahí se las dejo. Muy bien, hay que desmontar acá un mito que también se ha dicho mucho y yo lo escuché bastante desde pequeño. No, que Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda porque navegando hacia un lado llegó a un sitio que estaba en el otro, entonces él descubrió. Negativo. No, señores, no, y rotundamente no. Ya se sabía que la Tierra era redonda. De hecho, un griego antes de Cristo, Eratóstenes de Cirene, logró con bastante precisión calcular la circunferencia de la Tierra. Los métodos que él aplicó, que me parecen bastante ingeniosos, realmente a mí no se me hubiesen ocurrido, porque fue en la antigüedad instrumentos científicos cero. La manera que él utilizó para medir la circunferencia de la Tierra fue bastante ingeniosa, método que no nos atañe en este video. Logra medir la circunferencia de la Tierra en 250.000 estadios egipcios. Un estadio era una medida que se usaba en aquella época, y egipcio, bueno, la manera egipcia de usar ese estadio. Él calculó la circunferencia de la Tierra en 250.000 estadios egipcios, lo que serían unos 39.614 kilómetros, en comparación con los 40.008 que se sabe o que se tiene que mide la Tierra hoy en día. Eso nos da un resultado, eso nos da un margen de error de aproximadamente un 1%. Un 1% para alguien que midió la Tierra antes de Cristo. Extraordinario. Pero, y aquí viene lo más importante, obviamente en aquella época no existía internet para que Cristóbal Colón se metiera quién midió la Tierra y tal, qué sé yo, y realizar toda una investigación. Para ese momento, los escritos, los cálculos de Eratóstenes no se habían redescubierto, no estaban en boga. Lo que sí se sabía, lo que se tenía a la mano, eran los trabajos de Ptolomeo. De hecho, Ptolomeo hizo un trabajo que se llamaba Geografía, pero basándose en otro griego llamado Marino de Tiro. ¿Qué pasa? Este trabajo de Ptolomeo, él lo basó en un trabajo que él referenció como Marino de Tiro. Este trabajo no se conocía. O sea, el trabajo de Marino de Tiro se había perdido. Se conocía y la gente hablaba sobre él y lo estudiaba, era gracias a Ptolomeo. El propio trabajo original se perdió. Lo que quedaba era el trabajo de Ptolomeo en base a el trabajo de Marino de Tiro. ¿Qué pasa? Marino de Tiro también decía, y Ptolomeo también decían, que la Tierra era redonda, solo que el cálculo era muchísimo menor. Y en al parecer, fue el trabajo en que se basó Cristóbal Colón para decir, bueno, si yo navego hacia allá, no sé qué, hago esto, aquello, llego hacia las Indias, que es otro tema que vamos a tocar ahorita. Cristóbal Colón, basándose en este trabajo de Ptolomeo, que a su vez se basa en el trabajo de Marino de Tiro, si el continente americano no fuese estado en donde está, y él en realidad fuese querido llegar a Zipango, como se le conocía a Japón en ese momento, su tripulación se fuese muerto de hambre, cuando menos, porque estos trabajos de Ptolomeo y de Marino, en el que se basaba Cristóbal Colón, le daban una circunferencia a la Tierra muchísimo más pequeña. Entonces, ¿por qué quería llegar Cristóbal Colón a las Indias, a Zipango,
a Japón, como se le conocía, a Zipango, como se le conocía en ese momento a Japón, también te lo voy a explicar, solo que